protocolos. Ya saben, si hablan de talio, hablan de redistribución, y si hablan de MIBI, hablan de reposo. En la práctica le dicen reposo a ambos, digamos, pero técnicamente el talio se dice redistribución y el MIBI se dice reposo. Y cuando hablo de reposo en talio, estoy hablando de eso, o sea que no hice el esfuerzo, es un estudio de emergencia, cuando hay un dolor de pecho que se llama ANGOR, o dolor precordial, o angina de pecho, hay una molestia ahí en el tórax, sospecha de algún problema cardíaco, que se le hace únicamente, ahí sí se le llama reposo, porque no hice la parte de esfuerzo. Cuando hablo de esfuerzo, puedo decir un esfuerzo físico perdón, cuando hablo de esfuerzo puedo decir un apremio físico o un apremio farmacológico, y generalmente se usa dipyridamol sabiendo que hay otros tipos de fármacos también que pueden reemplazar el esfuerzo. Podemos hacerlo en bicicleta o en cinta, como en el caso que estamos haciendo ahí, y tenemos el cardiólogo y tenemos el técnico, el licenciado que también está junto al cardiólogo. A veces hay técnicos en cardiología también que trabajan ahí en los centros grandes, entonces hay 3 personas, 4 monitoreando lo que hacen. Vamos a darle. ¿Alguien quiere entrar? ¿Será ese rezagado que no podía entrar? Y ya vamos a seguir. Bueno, ahí estamos en la bicicleta, igual. Bueno, estamos en las imágenes. Lo que vemos en la imagen, dijimos que era el ventrículo izquierdo en diferentes cortes. No veíamos el corazón. ¿Por qué? Porque la mayor masa muscular del corazón está en el ventrículo izquierdo. En algunos casos, dijimos que en algunos casos patológicos generalmente, generalmente, pues se puede llegar a ver el ventrículo derecho, pero normalmente lo que estamos viendo es el ventrículo izquierdo. Y cuando uno, el SPECT hace la toma, hace un corte en bloque del tórax y vemos únicamente el músculo cardíaco, en este caso el ventrículo izquierdo, y luego ya en el monitor hacemos diferentes cortes y vemos cómo son esos cortes, que si lo cortamos en feta de arriba hacia abajo era el eje largo horizontal, de un costado hacia el otro era el eje largo vertical, y el eje corto cortamos desde la punta hacia atrás del corazón como una rodaja de pan. En esta imagen se veía un poquito el ventrículo derecho para que tengamos una dimensión del tamaño que tiene el ventrículo derecho. Los colores dijimos que eran indistintos, cada uno pone los colores que quería, y las imágenes eran siempre comparativas, a excepción de la imagen de reposo, cuando eso veníamos con duda de que pueda haber una patología cardíaca de emergencia, se le hacía un estudio en reposo nada más, y si el corazón me daba normal, podíamos recién hacer el esfuerzo, ¿no? Pero mientras estaba en el agudo, que se llama, con dolor de pecho, no se podía hacer, se hacía el reposo. Y si el estudio era normal, digamos, ya los cuidados eran otros, es decir, podía confiar, digamos, en que tenía buena perfusión miocárdica. ¿Qué vemos acá? Ahí, como dice el nombre, la perfusión. ¿Cómo llega la sangre al ventrículo izquierdo? Y uno dirá, pero no veo yo las arterias. La vemos, digamos, no directamente, sino de forma secundaria.
¿Por qué digo en forma secundaria? Porque si este es el músculo cardíaco y una parte no tiene relleno, como esta que estoy viendo acá arriba en los cortes, eso como rodaja de pan, eje corto, que en la parte inferior veo que no se completa lo mismo, debería ser todo rojito. Estamos diciendo que la arteria que irriga esa parte está tapada. O sea, no veo la arteria, pero sí veo la zona que debería estar irrigando. Entonces, al no ver esa zona irrigada, se supone que esa arteria está obstruida. O está totalmente o parcialmente, o ya veremos eso. Pero no veo las arterias. Hay veces hay cierta confusión de decir perfusión miocárdica, me ven las arterias, parece un estudio de hemodinamia. No. ¿Qué vemos exactamente? Vemos las células cardíacas, los miocitos, que sí captan el material radiactivo. ¿Y por qué captan el material radiactivo? Porque hay una arteria que lleva ese material radiactivo a esa zona. Otras diferentes imágenes, y como dije recién, las imágenes son comparativas. Siempre tengo que comparar el esfuerzo con el reposo, y a partir de ahí, ya lo vimos en la clase pasada, hacíamos una comparación de lo que es el esfuerzo con el reposo, y a partir de ahí hacíamos los diferentes diagnósticos. Normal, cuando las dos imágenes son iguales. Isquemia, cuando en el esfuerzo hay un área que se llama hipoperfundida, baja perfusión, y se normalizaba en el reposo. Y cuando había una imagen de hipoperfusión que se mantenía en el reposo, decimos que había una necrosis. Necrosis se le dice ya al paciente en el infarto y que no se pudo revascularizar. La imagen que obteníamos decíamos que era así una imagen general, y a partir de ahí trabajamos y hacíamos los diferentes cortes. Lo que le quería explicar esta vez era de que, bueno, a esa imagen en 3 dimensiones, esa imagen tridimensional que tengo del corazón, a esa la tengo que transformar en lo que se llama en un mapa polar. O sea, que esa imagen que está en 3 dimensiones, hacerla en 2 dimensiones en forma de un mapa polar, o sea, en un círculo, digamos, donde yo pueda ver desde la punta a la base. A eso se llama mapa polar. Eso es algo relativamente nuevo que se dispuso en el área de cardiología, y ese mapa polar va a tener diferentes secciones, digamos. O sea, las principales son la región anterior, la región septal, porque está en el septum. Ahí el septum, que era el tabique que dividía el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. Está en la región inferior, la lateral, región inferior, la lateral, y la punta sería el ápex. Esas serían las 5 grandes secciones en las que se divide el ventrículo izquierdo. Después hay unas subdivisiones, digamos, se subdividen esas áreas para hacerlas más pequeñas, digamos, y se ha consensuado que son 17 los segmentos de ese mapa polar. Entienden del mapa polar, no es a este corazón que lo tengo tridimensional, acá estos son los cortos, es que como que los pusiera de punta mirándome hacia mí, y la punta sería esta parte, la otra sección sería este círculo que está acá, y este círculo sería el otro, y el último círculo sería la base. Acá está, digamos, un poco cómo se lo cortó, y cómo cuando lo pongo de frente me quedan esos circulitos. Por supuesto acá está cortado en mucho más partes, digamos.
porque a veces es difícil imaginarlo, ¿no? Pero si yo lo pongo de frente, o sea, mirando de la punta del corazón, sería el circulito del medio, sería el ápex, ¿no? Como dije, y la parte el último círculo sería la parte, la base del corazón. Entonces, a esos segmentos principales, que son 5, se los subdivide y se van haciendo zonas, zonas que, verán, en el número 17 que tenemos el ápex, ese queda prácticamente igual, y si vamos a los que rodean el ápex, de la puntita, estaríamos en el segmento anterior apical. Acá sería como que estaríamos respetando lo que decía los otros grandes áreas: anterior apical, septal apical, por el septum, inferior apical y lateral apical. ¿Por qué siempre a todo le pongo apical? Porque estoy hablando de la punta del corazón. Ahora, las otras áreas se subdividen en más segmentos, y empezamos con el anterior basal, o sea que es la base del corazón, y acá empezamos a hacer una combinación anteroseptal basal, porque es la parte anterior, pero la parte del septum, de ahí sale anteroseptal basal, y siempre es basal. Todas estas áreas son basales, porque son las partes ya no es de la punta del corazón, sino ya de la base. Si vemos el otro círculo contiguo, vamos a ver que es anterior medio, esta era anterior basal, anterior medio, y vuelven las mismas combinaciones como van siguiendo ahí: anteroseptal medio, inferoseptal medio, y así sucesivamente hasta llegar ya a esto que serían el sector anterior apical. Y uno dice, ¿para qué lo dividen de esa forma? ¿Para qué lo dividen de esa forma? Lo deben para saber qué arteria irriga cada área, digamos. Acá está descrito de una forma menos representativa, digamos, qué área está irrigado por cada arteria: descendente anterior, coronaria derecha y la circunfleja. Entonces, el mapa polar podemos dividirlo en tres grandes áreas, que son las que irrigan las arterias estas. La arteria descendente anterior irriga la punta del corazón y toda esta área, que sería la anteroseptal. La inferior irriga la parte inferior y un poco la parte septal también. Y la circunfleja irrigaría toda la parte lateral del corazón. Ahora, como verán, hay áreas bien definidas para cada arteria, pero ya hay áreas que no se tocan, digamos, ¿no? Como que están divididas y uno dice, che, ¿y esta parte quién las irriga? Eso se deja así en el sentido de que alguna alteración, por ejemplo, en esta parte, que estaríamos en una zona que estaría unida la arteria coronaria derecha y la arteria descendente anterior, si hay una alteración en esta zona, uno no puede decir con 100% de certeza qué arteria está obstruida. ¿Por qué? Porque a veces esta zona se difieren en cada paciente. Quizás en un paciente esta zona está irrigado por la coronaria derecha y en otro paciente esta misma zona está irrigado por la descendente anterior. Entonces se deja estas zonas límites, digamos, porque son zonas que pueden estar irrigados por una u otra arteria. Al igual pasa con toda la parte de esta gris, siempre que hablamos de zona límite, pero generalmente si tengo esta zona límite y agarra gran parte de alguna área que corresponde a una arteria, ya se supone que es esa arteria.
Entonces, descendente anterior, coronaria derecha y circunfleja. Serían las arterias del corazón. Y bueno, después tengo las imágenes cuando vemos la fusión del SPECT-CT en el eje largo. Miren cómo se vería con la tomografía únicamente del lado izquierdo. Miren cómo se verían con la perfusión miocárdica, pero cuando uno me da una noción muy clara con referentes anatómicos de este ventrículo izquierdo, Acá vemos la imagen. La imagen ya está viejita, se ve mucho mejor ahora, donde tengo un área del corazón donde está poco irrigada, y un área de poca irrigación. Recuerden, yo no puedo decir si esto es una isquemia o es una necrosis, porque no tengo las imágenes comparativas de una y otra. Siempre este estudio es comparativo. Entonces, tengo un área de poca irrigación, pero al aprovechar el uso de esta tomografía en 3 dimensiones, puedo ver la arteria que está obstruida. Miren cómo se afina. Al afinarse, eso hace que cuando el paciente requiera una mayor demanda de flujo sanguíneo, no llegue. Quizás acá dice isquemia, si ya está diagnosticado. Esto quiere decir que el paciente en reposo, esto debe perfundir bien. Recuerden la palabra perfundir, de perfusión, o sea que llega bien la sangre. Y en caso de una obstrucción, ya la demanda sanguínea no es suficiente, por lo tanto, este tejido cardíaco no llega la suficientemente volumen sanguíneo para la función que tiene que tener. Si lo mezclamos eso con material radiactivo, me sale que tengo una mala imagen de esa área. Acá también tenemos lo mismo. Toda esta parte en amarillo. Viene siempre la escala. Ustedes siempre tienen que ver la escala para saber, porque las escalas varían. Cuanto más en la parte superior tengo donde se concentraría más el material radiactivo, y en la parte inferior menos. Van pasando por diferentes colores. Toda la parte esta de amarillo, ya así casi blanco, es un área donde tengo una buena perfusión, y para esta área tengo ya más unos colores que son los de la parte inferior de la escala. Me está diciendo que hay una mala perfusión cardíaca, y vemos acá una disminución del calibre de la arteria. ¿Qué se hace en esos casos? Este estudio es un estudio previo al cateterismo. Hacer un cateterismo sin hacerle una perfusión miocárdica, digamos, a menos que no se pueda, que sea un estudio de urgencia, pero si se puede hacer una perfusión miocárdica, es el ideal, porque vamos a saber qué arteria está obstruida, y no con el cateterismo empezar a probar arteria por arteria en dónde estaría la obstrucción. Eso por un lado. Algo importante para destacar, que este estudio es de alta sensibilidad y alta especificidad. Recuerden que cuando hablamos de centellograma óseo era alta sensibilidad, o sea, como decir, sabemos que hay algo ahí, pero no sabemos qué. Esto de alta sensibilidad y baja especificidad era un centellograma óseo. Eso ténganlo en cuenta. O sea, en un óseo ustedes ven
saben que hay algo ahí, decir, sí, hay algo ahí. Por supuesto, ya, como sabrán, los patrones de metástasis y todo eso, pero cuando nos complica, cuando hay una imagen única, que decir, che, ¿qué puede ser? Y puede ser una fractura, pueden ser diferentes cosas. Alta sensibilidad y baja especificidad. Acá tenemos las dos cosas altas, alta sensibilidad y alta especificidad. Si sale que hay un área que está poco irrigada, digamos, hay muchísimas probabilidades de que sea una isquemia o una necrosis, ¿no? Sobre todo si hacemos la comparación de la imagen, o sea que tenemos mucha certeza de saber de lo que es. Entonces, tengan en cuenta eso. Perfusión miocárdica, alta sensibilidad y alta especificidad. Imágenes también del corazón, cambia la escala esta donde hay la parte más rojita del corazón, quiere decir que son áreas donde está baja irrigación. Siempre que vean estas imágenes con detalles anatómicos, sobre todo de las arterias, eso quiere decir que están ya viendo imagen de un equipo que hace la fusión de las imágenes, tanto de la tomografía como de lo que sería el SPECT. SPECT o PET, digamos. Acá igual, siempre que tengan todos estos reparos anatómicos, siempre que vean como una tomografía atrás, digamos, vamos a estar hablando de que es una fusión de la imagen. Esto es un PET. Esto es un PET. Acá, digamos, ya las imágenes fueron más sofisticadas, digamos, porque con el PET, tan solo para nombrarlo nada más, cuando uno hace un estudio de medicina nuclear, depende del área, la radiación esa que sale del órgano que estoy viendo, sufre atenuaciones, digamos. No todos tenemos las mismas contexturas, no todos tenemos la misma densidad en algunos órganos, entonces sufre ciertas atenuaciones. Cuando se hace con la tomografía, el PET-CT, el tomógrafo me ayuda a saber también de densidades, digamos, y el equipo corrige esas atenuaciones, para tener una imagen más uniforme. Acá, fíjense, sin corrección de atenuación, pareciera que había algunas áreas que podían llegar a estar isquémicas, pero con la corrección vemos que perfunde en su mayoría bien. Acá sigue habiendo un área que pareciera que está llegando poco flujo sanguíneo, por lo tanto no tengo esa imagen tan amarillenta como la debería tener. Pero si hubiera visto esta imagen sin corrección, hubiera pensado que también en esta parte, en la parte que es contigua al ventrículo derecho, porque acá estamos viendo el ventrículo derecho, que es la parte del septum, estaría con una hipoperfusión, pero veo que después corrige. ¿Dudas, preguntas? Esto sería todo con respecto al corazón. Es muy amplio esto, es una especialidad en sí misma. Tan solo les doy algo para que sepan, tengan por lo menos decir, escuché de mapa polar, escuché que las partes que se dividen, esto por supuesto lo tienen que estudiar, por lo menos estas 5 partes, estas 17 no, pero sí estas 5 partes sí, y de ahí estudiar todo lo que vimos. ¿Qué arterias llegan al corazón? Por acá estarían las imágenes. ¿Qué más? Cuando una isquemia con una necrosis. Los ejes, eje largo horizontal, vertical y el eje corto. ¿Y qué más?
¿Dudas, preguntas de esta parte del corazón que terminamos? ¿Nadie? O se durmieron o se fueron, digamos. Vamos a seguir con pulmón para terminar. Bueno, un segundito que acá... Bueno. Vamos a ver cómo... consulta. Entraron al aula virtual, se cargaron bien los protocolos que me faltaban. Sí. Sí. Bueno, ahí me estoy chequeando. Pensé que estaba desconectado, digamos. Digo, quizá estuve hablando media hora en la nada. Bueno, o sea, los protocolos están bien, digamos. Lo pudieron ver, lo abrieron, estaba todo bien, porque no me dejaba cargar. Bien, perfecto. Por eso no me gusta la virtualidad, se ponen tímidos, digamos. Vamos a terminar con esto. Bueno, vamos a seguir con pulmón. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Bueno. Centrigrama del pulmón. Este es un estudio. Centrigrama del pulmón es un estudio también dirigido. ¿Por qué? Porque lo que quiero saber es si el paciente tiene un tromboembolismo pulmonar. Tromboembolismo pulmonar. ¿Cuándo se hace este estudio? Este estudio se hace cuando el paciente refiere disnea. Generalmente son pacientes que han tenido una cirugía previa. La mayoría de las veces, no quiere decir que siempre, pero la mayoría de las veces los pacientes que atendí venían de una cirugía previa, generalmente de miembros inferiores o de abdomen. Otros pacientes que tenían problemas de varices. ¿Y cuándo se produce un tromboembolismo pulmonar? Cuando un coagulito viaja, entra a la parte circulatoria del pulmón, ese coágulo obstruye un área y ahí forma lo que sería el diagnóstico, que es un tromboembolismo pulmonar. Un trombo que emboliza una arteria pulmonar, por lo tanto hace que esa arteria esté obstruida, por lo tanto no irriga una parte del parénquima pulmonar. Esas son una serie de estadísticas que lo que están viendo ahí tiene un valor predictivo de tromboembolismo pulmonar del 97%, un valor predictivo positivo de entre un 85 o un 90%,
¿Y qué quiere decir esto? Que cuando, si hacemos el estudio y decimos que no tiene tromboembolismo pulmonar, estamos diciendo que tenemos una certeza del 97%. Y si decimos que sí tiene un tromboembolismo pulmonar, estaremos con un índice de certeza entre un 85 y un 90%. Estos pacientes, es curioso, porque son pacientes que le falta el aire, tienen disnea, tienen una dificultad para respirar, pero le hacen una radiografía. Uno dice, bueno, ¿qué se le ocurre a ustedes? Es decir, bueno, paciente que le cuesta respirar, ahora con esto del COVID, uno que decía, seguramente está haciendo una neumonía, digamos. Pero se le hace estudio a estos pacientes, una radiografía de tórax, o se puede hacer una tomografía, y vemos que es normal. ¿Por qué? Porque el aire entra perfectamente a los pulmones, entra perfectamente, pero no se produce el intercambio gaseoso. ¿Y por qué no se produce el intercambio gaseoso? No en todo el pulmón, sino en algunas áreas. Si no se produciría en todo el pulmón, el paciente se moriría a los pocos minutos. Pero el paciente no logra compensar digamos, esa falta de aire. ¿Por qué? Porque hay una área del pulmón donde al no llegar la sangre no se produce ese intercambio gaseoso. Por lo que el paciente toma aire, los pulmones también, no hay ninguna obstrucción, pero se va asfixiando. Se va asfixiando, uno le toma la oximetría y ve que tiene baja oximetría. Entonces, esto es un estudio de emergencia. Esto también, así como vimos hemorragia digestiva, esto también lo llaman en cualquier momento. Y son, como dije, son pocos los estudios de emergencia que tenemos. Lo repito, acuérdense bien, uno era hemorragia digestiva, el otro podía ser el estudio de perfusión miocárdica en reposo, un paciente que tiene dolor de pecho y quieren hacer ese estudio. Otro estudio que lo pueden llamar a cualquier hora era un estudio de dinámico renal por el tema del trasplante. Cuando se hace un trasplante, a ustedes lo llaman y hay que hacerlo inmediatamente. Y por último, este sería estudio de pulmón, ventilación y perfusión. Generalmente se lo conoce con esto, centroidiograma BQ. Calculo que la B es de ventilación y la Q nunca supe por qué es, pero en el ámbito de la medicina nuclear se le llama así a un BQ. Estoy por hacer un BQ. Ya sabemos que es un estudio de pulmón. Y este estudio tiene dos partes. Una parte que es la de la ventilación pulmonar. Parte de ventilación pulmonar. Vamos a ver cómo llega. Necesitamos tener una imagen de la parte de las vías aéreas, cómo llega el material radioactivo a la parte por las vías aéreas, por los bronquios. Y luego tenemos una parte que es la de perfusión. Y también es un estudio comparativo. Tengo que comparar la imagen de ventilación con la de perfusión. Y a partir de ahí vamos a determinar si hay si el estudio es normal, si el estudio es de baja probabilidad para TEP, de moderada o alta probabilidad. Así salen los informes generalmente. Estudio normal o de baja probabilidad, moderada o alta probabilidad. ¿Cómo hago una ventilación pulmonar?
¿Cómo hago una ventilación pulmonar? Vamos a, bueno, siguiendo lo mismo que decíamos con todos los otros estudios. ¿Preparación previa tiene? No. ¿Para qué sirve el estudio? Para determinar si hay tromboembolismo pulmonar. No lleva preparación previa porque es un estudio de urgencia, digamos. O sea, los estudios de urgencia no llevan preparación previa. Y vamos a hacer lo que sería la parte de ventilación. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, ya tenemos supuestamente el preparado del equipo, ya lo tenemos el paciente. Me gusta imaginar cuando hablo que ya tengo el paciente ahí en la puerta del servicio. Ya hice todo, voy a trabajar con tecnesio, preparé, calibré, hice todo. Ahí estamos viendo la imagen de un SPECT, de 3 cabezales tiene este. Generalmente siempre hay de 2, pero este, como verán, tiene 3 cabezales. Y lo que voy a hacer es preparar, digamos, una mezcla de 1/3 de DTPA con 40 milicurie de tecnesio. 1/3, por ahí lo van a tener que anotar porque de este no hice la fichita que les he mostrado siempre. 1/3 de DTPA con unos 40 milicurie de tecnesio. Y ya tengo la dosis ahí. ¿Y qué voy a hacer? Eso me tengo que asegurar de que tenga un volumen, o sea, un volumen. Recuerda, cuando digo actividad es la cantidad de material radiactivo. Cuando digo volumen es la cantidad de líquido. Entonces, 1/3 de DTPA con 40 milicurie lo tengo que tener en un volumen de 5 centímetros cúbicos, de no menos de 5 centímetros cúbicos sería. Entonces yo preparo el radiofármaco y si veo que tengo 1, medio o 2 o lo que fuera, tendré que agregarle solución fisiológica, cosa que me quede de no menos de 5 centímetros cúbicos. Entonces yo, fíjense, en este caso yo necesito más volumen. Siempre que dije hay que tratar de tener menos volumen, en este caso quiero mucho más volumen. ¿Por qué? Porque yo necesito hacerlo un aerosol a esa solución, hacerla un aerosol. Y cuando digo hacer un aerosol, viene a ser como que, ¿visten esa bruma que se hace cuando uso un nebulizador? Bueno, eso es lo que quiero hacer, que se atomice ese líquido y para que el paciente lo pueda inhalar. Y para eso tengo un dispositivo que no tiene un nombre especial, parece un espirómetro, digo yo, pero no tiene un nombre especial, que uso para hacer lo que sería la ventilación pulmonar. Esto tiene, acá está en la parte inferior, va enchufado a un tubo de oxígeno. A ver si lo puedo ver acá. Bueno, acá lo están haciendo ahí debajo del aparato. Generalmente no se hace así debajo del aparato. Cuando ven que lo estén haciendo ahí debajo del aparato es que están usando un gas. Generalmente es el xenón 133. Que le hacen respirar ese gas radioactivo. En la mayoría de los lugares se hace con tecnesio y se hace con un dispositivo, que puede ser este o puede ser otro parecido. Acá en la parte inferior, en este piquito que tengo, va la manguera del tubo de oxígeno. ¿Dónde voy a estar? ¿Dónde va a estar el paciente? Va a estar en el cuarto tibio. Va a estar en el cuarto tibio. Entonces, manguera del tubo de oxígeno acá.
a la mezcla que tengo de 5 centímetros cúbicos, donde está el DTPA y los 40 milicurie, la voy a colocar acá. Ahí tiene una tapa de goma, en cual yo la saco, puedo inyectarla, y ahí coloco. Y el líquido me queda ahí. El líquido me va a quedar ahí. Acá tengo una salida. Acá tengo una salida que va hacia una manguerita, donde esto lo va a tener el paciente. Esa manguera va a terminar en la boca del paciente. Entonces se le va a colocar ahí a ese tubo, manguerita, en la boca del paciente. Le vamos a colocar un broche en la nariz, para que yo voy a necesitar que tome aire y lo suelte por la boca. Todo lo hace con ese dispositivo en la boca. Hay otros que tienen como esos protectores del boxeador, así, digamos, donde el paciente tiene que morderlo directamente y le queda todo el aparataje dentro de la boca, y ahí toma aire y lo suelta siempre por el mismo dispositivo. ¿Y qué hace esto? Acá tiene una serie de válvulas donde cuando yo abro el tubo de oxígeno empieza a volatilizarse ese líquido, Se hace uno que se llama un aerosol. Un aerosol son partículas de agua en el aire. Entonces, ¿qué va a pasar? El paciente va a tomar el aire, va a venir por acá, tiene una serie de compuertas esto, donde pasará el aire para por acá, es aspirado por el paciente, y luego suelta el aire, viene por este otro parte conducto, digamos, porque por acá no puede pasar, no puede volver. Entonces se abren otras válvulas por acá y sale acá. Entonces ese aire ya que pasó por el pulmón del paciente lo vuelvo a tener en otro compartimento de este dispositivo, y acá hay un filtro. Ese aire que tiene partículas en suspensión de material radioactivo es filtrado. ¿Para qué? Para absorber todas esas partículas, que están ahí. Es filtrado por acá y eliminado hacia el exterior. Este filtro, ¿cuál es la función? Es retener todas esas partículas que están en suspensión, por lo menos la mayoría, cosa de que cuando se elimine al exterior salga prácticamente el aire sin material radioactivo. En la práctica eso es uno de los estudios donde uno más se puede llegar a contaminar, porque esa bruma, hay una bruma, cualquiera habrá visto cuando hay, si no han visto, pongan un video de cómo es una nebulización. Se forma como una bruma, digamos. Esto no es una nebulización, no, porque el método es distinto, es algo específico, sino que es hacer aerosol, un material radioactivo que está líquido. Pero se forma una bruma, y esa bruma tienen que tener en cuenta que eso es material radioactivo que ustedes se están contaminando ahí. Es realmente un estudio bastante complicado. Ahora hay equipos nuevos que trabajan distinto, pero lo mismo. Hay cierto grado de contaminación, porque esa bruma queda cuando ustedes se enrayan en el ambiente, digamos, y queda así en el ambiente, y eso se le pega en el pelo a ustedes, todo. Por eso uno tiene que usar toda la protección que pueda, ponerse cofias, ponerse barbijo, ponerse lentes, guantes, waterproof plomado, todo la protección que puedan ponerse,
ahí la tienen que usar acá. Sobre todo eso, para que ese aerosol cuando se pegue en algún lado, yo pueda fácilmente después sacarme y no quede todo mi cuerpo contaminado. Acá lo que tenemos que ver de que el paciente haga inspiraciones profundas pero lentas. Acá le tenemos que enseñar generalmente qué se hace. Antes de empezar con esto, se hace un simulacro, ¿no? Se le da esto al paciente y se le dice, a ver, fíjate, ponete esto en la boca, tenés que respirar lentamente, tomás todo el aire y lo soltás. Y además se le pone un broche en la nariz para que el paciente no largue el aire por la nariz, porque si no va a largar ese aire sin filtrar a donde están ustedes y va a haber más contaminación. Entonces, con el broche en la nariz, practica el paciente de tomar aire y soltarlo por la boca a través de este dispositivo. ¿Por qué digo esa recomendación? Porque muchas veces, cuando digo muchas veces, porque pasa así, el paciente tiene miedo, es complicado, ustedes están más pensando en no contaminarse y el paciente empieza a hacer inspiraciones, entiende que tiene que hacer profundas y las empieza a hacer rápidas. Entonces sobreventila y el paciente se le desmaya. Cuando hay un aumento, se hiperventila, los pacientes se pueden, o empiezan a marearse y empiezan a descomponerse, hasta incluso se pueden desmayar. Así que la inspiración tiene que ser profunda para llenar toda la parte pulmonar y lentas para que no se hiperventile. ¿Cuánto tiempo vamos a hacer esto? Hasta que ya no salga más el aerosol ese. Cuando se termina el aerosol, listo, terminó esta parte. Por eso es importante de eso que esto tenga volumen, porque si ustedes hacen la mezcla, el DTPA con el tecnesio, y la mezcla es de 1 centímetro cúbico o menos, o hasta en 2, no va a ser un estudio completo, ¿no? Porque yo tengo que tener cierto volumen para que esté un tiempo ahí el paciente haciendo esta parte de la ventilación. Una vez que termino de hacer este estudio, el paciente va directamente al cuarto, al cuarto frío. Por supuesto que hay que darle servilleta, hay que... Disculpe, profe. Sí. Una consulta. Sí. ¿Se debe terminar el líquido? ¿Se debe evaporar todo? Claro, se debe ese líquido cuando se termine. Cuando yo ya veo que ya no sale más esa bruma, digamos, cuando ya, es más, veo que ya no queda más líquido, se terminó, me doy cuenta también por el que no veo el nivel de líquido y porque ya no sale más esa bruma, como ese humo que debería salir, y ya digo, bueno, ahí se terminó. Tengo que tener en cuenta que el paciente no se contamine, porque al tener eso en la boca hay pacientes que se salivan, entonces hay que ponerle como ciertos baberos, así, tener servilleta, que el paciente tenga guantes también, porque si se toca con las manos ahí se sigue contaminando. Entonces tengo que tener toda una serie de... Es un estudio que necesita cierta preparación. Suponiendo que lo haga todo bien, lo llevo al paciente al cuarto frío y le hago las imágenes. Le hago las imágenes. Las imágenes que le voy a hacer son las que están ahí arriba. La imagen sería una imagen anterior, una imagen posterior. La anterior la T es la número 1, la posterior es la 2. Fíjense que no están en orden. Y luego le hago las oblicuas posteriores, tanto la izquierda como la derecha. Fíjense en la imagen, tengo acá lo que veo acá, es la silueta cardíaca en la parte anterior. Uno hay que poner mucha imaginación, pero sería como
estaría viendo como una placa de tórax, digamos. ¿Y qué voy a estar viendo acá? ¿Qué voy a estar viendo en la imagen? Voy a estar viendo la parte bronquial, ¿no? Cómo llega el aire al parénquima pulmonar. A ese gas que respiraba el paciente se fue pegando a donde llegaba, y entonces la imagen que voy a estar viendo es la parte de la ventilación, la parte de la ventilación. Una vez que termino de hacer esta parte, necesito hacer la segunda parte, que es la de la perfusión, para ahí determinar que si el paciente tiene un tromboembolismo. Bueno, acá está la imagen de por qué se producía el tromboembolismo. Como un coagulito obstruye una arteria, pasa ese coagulito, hay unos coágulos acá, un coagulito se desprende, va por el sistema circulatorio, va por la arteria pulmonar y se enclava en alguna zona, y esa zona deja de estar irrigada, digamos, y es una zona que no se produce el intercambio gaseoso. ¿Cómo voy a hacer la parte de la perfusión? Bueno, una vez que termino la ventilación y ya tengo las imágenes, estas imágenes también, si yo considero necesario, puedo seguir haciendo más imágenes. ¿En qué sentido? Hacerle los oblicuos anteriores, hacerle la lateral, toda la imagen que yo quiera hacerla, porque recuerden, yo ya tengo el material radioactivo ahí en los pulmones. Las 4 imágenes básicas son esas: anterior, posterior y oblicuos posteriores, pero si considero que tengo imágenes que pueden ser mejores para el diagnóstico, puedo seguir haciendo las oblicuos anteriores, lateral, puedo hacer todas las que yo quiera. Una vez que termino de hacer la parte de ventilación, voy a continuar con la perfusión. Para eso tengo que esperar entre media hora y una hora que decaiga un poco ese material radioactivo que tiene el paciente, y voy a preparar el 10% del material radioactivo que le coloqué en la ventilación. O sea, si dije que ahí la dosis es 40, van a ser 4 milicurie, el 10%, y lo voy a mezclar con un fármaco que se llama macroagregado de albúmina. Albúmina, no albúmina, albúmina. Macroagregado de albúmina. ¿Qué es el macroagregado de albúmina? Son unas pequeñas esferas, cuya función es, cuando ingresan al sistema circulatorio, es embolizar los microcapilares del pulmón. Y fíjense ustedes una contradicción: el paciente viene con una disnea, porque ya tiene una obstrucción, y yo voy a hacer todo lo contrario que debería hacer cualquiera. En vez de ayudarlo, lo voy a estar perjudicando, porque le voy a colocar un fármaco que le va a tapar más capilares, o sea, como que estaría provocando un tromboembolismo, o sea, seguiría siendo como otro tromboembolismo más, digamos. ¿Y cuál es la función de eso? ¿Cuál es la función? O sea, lo que yo voy a colocar tan solo le va a obstruir entre un 5 y un 10% de los capilares pulmonares. ¿Y cuál es la idea de esto? Que esas microesferas
microesferas obstruyan y detengan por algún tiempo el flujo sanguíneo para que yo pueda hacerle las imágenes. Entonces la imagen que voy a tener va a ser la imagen del flujo sanguíneo. No por eso se va a morir el paciente, por lo que hago yo, porque es muy poca la cantidad de capilares que obstruyo, digamos, ¿eh? Ese macroagregado de albúmina, en el frasquito viene 1 millón de microesferas. 1 millón de microesferas. Yo tengo que usar 300.000. Y no es que me pongo a contarlas así 1, 2, 3, sino que voy a hacer lo mismo que saben hacer ustedes, colocarle 1,5 de solución fisiológica y sacaré 1/3 y ahí tendré más o menos unas 300.000 microesferas. Eso si el paciente viene, digamos, con una disnea dentro de todo estable, digamos que el paciente se puede mover, responde, únicamente cuando hace algún esfuerzo se agita más. Pero hay pacientes que vienen con disnea severa, digamos que prácticamente estando en reposo ya no pueden respirar. Iré bajando la cantidad de microesferas, teniendo como el límite mínimo 50.000 microesferas. Ustedes deberán hacer el cálculo cuánto le tendrán que poner, o sea, cuánto van a dividir, pero es lo normal 300.000 y lo mínimo son 50.000 microesferas. Tengo que tener mucho cuidado cuando yo manipulo el macroagregado de albúmina. ¿Por qué? Porque no tengo que digamos, moverlo mucho, mezclarlo tanto, porque puedo romper esas microesferas y no voy a lograr el objetivo de embolizar los capilares esos. Si yo rompo las microesferas, no voy a poder embolizar los capilares. Hagan de cuenta, digamos, que la microesfera cuando entra al sistema circulatorio, tal cual hace el coagulito tiene que tener, hagan de cuenta que esto es un capilar, acá donde estoy moviendo el cursor, es un capilar, entonces tiene que venir y obstruirlo. Si es chiquita, porque se rompió, porque ustedes manipularon mal, va a pasar de largo, no lo va a obstruir, va a seguir circulando por el sistema circulatorio y no va a obstruir el capilar. Tiene que tener justo el tamaño necesario para que justo vaya y lo obstruya el capilar por pocos minutos. Por eso es importante la manipulación, no mezclarlo mucho, no moverlo mucho. Entonces, una vez que yo preparo ese radiofármaco con las 300.000 microesferas y el 10% del material radiactivo que usé en la ventilación, en este caso el ejemplo es 4, porque pusimos 40, se lo voy a inyectar al paciente. Para inyectarlo tengo que tener en cuenta que debería usar una aguja relativamente gruesa, digamos, una de 19 para arriba, o sea, lo más chico que puede ser es 19. Recuerden que dijimos que cuanto más alto el número, más finito la aguja. En este caso sería 19 o 18 o 17 o 16. Con una 19 ya es suficiente. ¿Por qué? Porque si una aguja chiquita, yo al inyectarle estaré, digamos, por ahí rompiendo las microesferas. Yo acá lo que tengo que tener en cuenta es eso, de manipular el radiofármaco de tal forma de no romper esa microesfera. ¿Qué otra cosa lo que no tengo que hacer? No tengo que aspirar
no tengo que aspirar. Cuando yo inyecto, ¿qué hace uno? Aspira a ver si está en la vena. No, en este caso no lo puedo hacer porque se me va a formar un coágulo. Cuando yo tomo sangre y tengo el macroagregado ahí en la jeringa, se me hace un coágulo. Y si yo inyecto ese coágulo, ahí sí le puedo hacer un tromboembolismo severo. Entonces tengo que inyectar de tal forma de no aspirar para chequear si estoy en la vena. Eso ya lo debería haber hecho en otro lado, puedo haber inyectado en un váter, puedo hacerlo de diferentes formas, pero la idea es que no aspire. Una vez que le inyecto el macroagregado de albúmina con el 10% del material radioactivo, le haré las mismas fotos que le hice en la ventilación para poder comparar. Entonces sería imagen anterior, posterior y oblicuos posteriores, y si hice otras imágenes más, también las haré. Y empieza la comparación de las imágenes. Las imágenes deberían ser iguales. Acá tengo las imágenes, deberían ser exactamente igual. La imagen debería ser igual. Ahora, ¿qué sucede? Si yo tengo una imagen como esta en la ventilación y una imagen como esta en la perfusión, fíjense que miren los bordes, cómo los tengo, todo. Quiere decir, ahí estamos ante la presencia de un tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué? Porque hay áreas del pulmón donde no llega el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque está obstruido por esos coagulitos. Entonces, por eso el paciente le falta el aire a pesar de que respira bien. Entonces, cuando hay defectos en la perfusión y la ventilación es normal, la imagen de ventilación es normal, podemos decir que tengo un tromboembolismo pulmonar. A ver. Si yo tengo la ventilación normal y la perfusión normal, no tengo nada, el paciente es normal. Si le falta el aire, puede ser, ojo, la falta de aire también puede corresponder a problemas cardíacos. O sea, esa falta de aire, hay pacientes que le falta el aire, pero los pulmones ventilan bien, perfunden bien, pero el problema es que sí hay un problema en la perfusión pulmonar, que debe tener una arteria tapada o algo, por eso sube una escalera y le falta el aire. Entonces, ventilación normal, perfusión normal, esto es normal. Ventilación normal, perfusión alterada, es un tromboembolismo pulmonar. Y si el paciente tiene perfusión alterada y ventilación alterada, no podemos determinar fehacientemente tromboembolismo, porque puede ser que haya una combinación de ambas cosas, o sea que el paciente tenga un problema de neumonía, telectasia, todo lo que puede hacer de la parte pulmonar, sumado a también una alteración en la perfusión. Acá, como sale acá, digamos, acá tengo un defecto, digamos, tanto en la fase, dice, como en la fase ventilatoria como en la de perfusión. Si yo tengo un defecto en las dos, el estudio dice con probabilidad intermedia para T, o sea, no puedo decir ni que sí ni que no. Hay que estudiarlo bien, hay que descartar qué es lo que tiene en la parte de ventilación, hacer una tomografía, puede ser desde un tumor hasta neumonía, puede ser lo que fuera, y
Una vez que descarto eso de la parte de la ventilación, recién poder determinar si hay un tromboembolismo. Esta sería la imagen de tromboembolismo, cómo está alterada la perfusión. Y acá está alterada, fíjense en la base del pulmón, que hay una menor captación. Esta sería la parte anterior y esta sería la parte posterior. Como tengo una alteración en la base, entonces me está diciendo que hay un proceso obstructivo respiratorio. ¿Qué puede pasar? Que justo le pidan el estudio y ustedes no dispongan de esos 40 milicurie, digamos, que necesitan para hacerle la ventilación. Una alternativa, digamos, que no es lo ideal, pero que sí se hace, es decir, bueno, que el paciente le vamos a hacer únicamente la perfusión, y le vamos a pedir una placa de tórax. Entonces se habla con el médico, uno dice, che, ¿qué sospechás que tiene un tromboembolismo pulmonar? Sí, bueno, mira, hacen una placa de tórax. Si la placa de tórax es normal, que la estudian bien, que digan sea normal, digamos, no que sea dudosa, que sea normal, y si es normal le hacemos la perfusión. Y si obtengo una imagen de perfusión como esta, digamos con una placa normal, ya puedo determinar que ese paciente tiene un tromboembolismo pulmonar. Acá, porque esta imagen es muy evidente, pero a veces son pequeñas áreas, digamos, áreas muy pequeñas, donde si no tengo bien hecho el estudio, no lo tengo bien claro, es difícil determinar ese diagnóstico. Así que una opción sería esa, placa de tórax normal, y hacemos únicamente la perfusión. ¿Por qué? Porque la perfusión yo tengo muy poca cantidad de material radioactivo, con 4 milicurie, yo ya puedo hacer el estudio. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si no hay dudas de nada, vamos a irnos de acá. Bueno, dejo de compartir. Bueno, acá terminamos los protocolos, terminamos los teóricos de la materia. Nos queda la parte de evaluación nada más. Recuerden que para el otro jueves tenemos el parcial y tienen que entregar el trabajo. Así que, bueno. Profe, disculpe. Sí. El estudio de perfusión todavía no está en el campus. Ah, bueno. Recordá que no tengo el protocolo, sino que te voy a subir las imágenes. El protocolo se lo acabo de decir. Ok, muchas gracias. Pero te subo todo lo que te mostré ahora. Espero no tener problema, digamos. Porque no sé por qué me cuesta mucho el tema del campus. No sé si en mi computadora o algo anda mal. ¿Y qué más? Bueno, nada más. Entonces lo veo el próximo jueves. ¿O quieren rendir virtual? Lo veo el próximo jueves y... Profe. Sí. Le hago una consulta porque es la duda que tenemos casi todos. ¿Desde qué estudio en adelante tenemos que estudiar para el segundo parcial? O sea, el primer parcial fue hasta ocio, me parece.
Entonces tienen que estudiar de 8 en adelante, digamos. Todo lo que es yodo, todo lo que es digestivo, renal, ¿no? Casi todos los protocolos, porque la primera parte era la parte del equipo, de la física, y que si no, vimos ocio nada más, y de ahí tiroides y todo lo demás lo tienen que ver ahora en el segundo parcial. Perfecto, profe, gracias. Bueno, nos vemos entonces el próximo jueves, estudien mucho y terminen la carpeta, porque el jueves voy a poner con el listado y van a ir uno por uno entregándome y vamos a ir poniendo quién entregan en el listado. De eso del tema de las carpetas, voy a ver y bueno, voy a ir corrigiendo, la idea es corregir, ver cuál está más completa y hacer hincapié en esa, digamos, para ver, para que ustedes sepan, decir, che, estas carpetas están bien, digamos, y por ahí el que tenga un poquito, digamos, le falte algo, sepas que tiene una referencia para decir, bueno, la corrijo de ahí. ¿Qué otra cosa? Bueno, no me acuerdo más, nos vemos el próximo jueves ahí para el parcial. Bueno, buena suerte, que anden bien. Chao, chicos.